Bien, tengan todos ustedes, queridos profesores, queridas profesoras, muy buenos días. Jueves 1 de abril, comenzando lo que es el cuarto mes de la gestión y coincidiendo con lo que es el inicio de lo que es la Semana Santa, ¿no? Propiamente. Comentarles, bueno, hemos recordarles que la anterior sesión hemos cerrado con lo que es compartir una reflexión a propósito de la importancia que tiene la elaboración de los textos guías. Ustedes tienen la grabación colgada en lo que es la página Moodle para que la puedan retomar y están también las presentaciones. Además de que les hemos compartido lo que es la estructura del texto guía. ¿Sí? Hoy vamos a estar compartiéndoles lo que son los primeros pasos para la elaboración de lo que es el texto guía. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el título del texto guía. Vamos a estar hablando sobre lo que es los créditos del texto guía, en la introducción, cómo se plantea una introducción dentro del texto guía, y finalmente algo a lo cual no le vamos a dedicar mucho tiempo porque entendemos que ustedes ya tienen un manejo bastante sólido del mismo, son los objetivos, el objetivo holístico que va a conducir nuestro texto guía. De modo tal que al final de la sesión esperamos que puedan tener encargo ya claridad para lo que es las próximas actividades que van a realizar. Previamente, queridas profesoras, queridos profesores, directores, directoras que nos acompañan, eh, queremos manifestarles un poco nuestra preocupación. Ha estado habiendo una lentitud en la entrega de los diseños y penosamente hay todavía maestros y maestras, quienes tienen pendiente la entrega de los mismos. Les recordamos que cada actividad, cada una de las unidades que tenemos tiene un producto y vamos a puntuar. Y ustedes tienen un programa que les hemos compartido, la puntuación que va a tener cada uno de esos productos que vamos alcanzando. Y un poco con la finalidad de poder, más que les recordamos, no quisiéramos estar como un docente tradicional con el palito, recurriendo a la amenaza o la sanción, más con gente que ya tiene un nivel de formación realmente de bastantes años. Les agradeceríamos, sí, que pudiéramos enriquecer lo que es este curso, aportando, contribuyendo a lo que es ellos de su parte, con las limitaciones, obviamente, que todo mundo tiene, nadie es perfecto en esta vida. Sí, para comentarles, y con esto cierro, para terminar de comentarles este redondeo, eh, en cuanto a la actividad que les hemos compartido, les hemos pedido de hacer la feria virtual, nos compartan lo que son sus materiales, sus módulos, que para nosotros era muy importante porque eso también nos iba a dar una pauta de cuál es su experiencia a propósito de la elaboración de los módulos. Apenas hay, apenas hay dos maestros, maestras que han compartido eso en la plataforma. Creo que hay que entender, más allá de la actividad, quiero salir a propósito de la actividad del curso, ¿sí? Y hay que entender algo, queridos profesores y profesoras, ¿sí? A nuestro país, a nuestras especialidades, a nuestras ciencias, incluidas las educativas, que finalmente eso hacen ustedes, hacen ciencias de la educación en determinada área, en determinada especialidad técnica, en su caso en particular, le hace mucha falta consolidar masas críticas. Y esa masa crítica solo se consolida con la retroalimentación, con compartir puntos de vista de los colegas y demás. Tenemos un criterio muy tradicional, muy antiguo, de no compartir nuestros materiales, guardarnos lo que sabemos y demás. Evidentemente no estoy queriendo alzar la voz contra todo el mundo, pero creo que las cosas también hay que decirlas con esa claridad, queridos profesores y profesoras. Si ustedes comparten los materiales con sus compañeros de otros, lo cuelgan ahí, comparten los materiales, van a generar obviamente lo que es un nivel de probablemente críticas, es muy claro, es propio también de nuestra idiosincrasia, pero también va a haber retroalimentación, con certeza, queridos profesores y profesoras, y eso es importante para hacer una comunidad profesional que tenga vínculos más sólidos y que se constituya en una masa crítica. Más que en lo individual, tenemos que también aprender a caminar en lo sociocomunitario. Creo que es una reflexión que les toca también realizar, queridos colegas, queridas colegas,
dentro de lo que es la actividad que ustedes llevan adelante. Espero que no lo estén malentendiendo ni malinterpretando y que sea más bien de provecho este inicio, esta reflexión que de inicio me he permitido llevar adelante con obviamente las sugerencias, la retroalimentación que seguramente podemos recibir de ustedes, ¿sí? Voy a comenzar entonces lo que es el desarrollo de la sesión propiamente, queridos profesores, queridas profesores, ¿sí? Ustedes me confirman si están viendo mi presentación, distinguidos, distinguidas. Sí, se ve bien, Listen. Muchas gracias, querida profesora. Sí, les decía entonces, la anterior hemos reflexionado acerca de la importancia que tiene la elaboración de los textos guías. Les reitero, tienen colgado ustedes lo que es el, el, el video y el material, así que pueden ustedes con más tiempito y detenimiento, de forma más reflexiva, ir darle una chequadita, una revisadita sobre todo lo que estamos compartiendo. Esta es la estructura que les hemos planteado que va a tener nuestro texto guía, ¿sí? Tiene tres partes, simplemente les voy a recordar esta primera parte que es la elaboración de la presentación del texto guía. En general, todo texto tiene una introducción, una parte de presentación que tiene que ver mínimamente con estos cuatro componentes o cuatro partes, ¿sí? El título de nuestro texto guía, los créditos del texto guía, la presentación. La presentación en todo caso normalmente siempre es un aspecto formal, no le vamos a dar gran fuerza a ello, pero sí a la introducción. Hemos compartido, hemos elaborado un ejemplo de cómo elaborar una introducción y las diferentes partes que tiene la misma. Sobre la presentación, quiero decirles que ustedes pueden, por ejemplo, acudir a su director, al subdirector, inclusive de educación alternativa, a los técnicos, qué sé yo, los diferentes equipos, para no agobiar a una sola persona, a un solo nivel de autoridad, inclusive a los compañeros. Tal vez se pueden poner de acuerdo y tal vez podría salir más bien una presentación ahí mancomunada entre lo que es el FAUTAPO Subcomta, el consorcio Subcomta de FAUTAPO la subdirección y hacer una sola presentación en esta serie de cartillas, ya que un poco es fruto, obviamente, de su esfuerzo, eso nadie lo va a negar, pero también tienen el respaldo y el auspicio, digamos, de estas instituciones. Pero esa es decisión, parte de la reflexión que ustedes deben llevar adelante, queridos profesores y profesoras. Luego, el objetivo holístico del texto guía, ¿sí? Comienzo con algo que, bueno, vamos a comenzar lo que es con la definición del texto guía. Hay una parte que no era esta mi presentación, les pido mil disculpas, voy a tener que volver a ver otra. Estamos aquí. Mil disculpas, queridos profesores. Había puesto, sumado unas 2, 3 diapositivas. Les ruego un poquito de paciencia a, a esto que les estoy compartiendo, que era importante como preámbulo. Ya, sí es esta. Mil disculpas, queridos profesores. La verdad es que uno va haciendo otra presentación. Me había quedado en esta parte, ¿no? Que era, voy a tener que conjugar un poco entre estas dos presentaciones, pero estamos entrando a lo que es esta primera parte, que es, tiene que ver con la definición ya la elaboración de la presentación del texto guía. No obstante, nos gustaría en realidad a quienes estamos llevando adelante este curso, dejar en claro los siguientes aspectos a propósito del punto de partida de los textos guías, ¿sí? Un poco a propósito también de los comentarios y un poco las observaciones que hemos recibido de los colegas el día de ayer, ¿sí? Eh, Tienen ustedes como dos opciones, queridos profesores, porque obviamente hay unas necesidades de contar con un material según también los objetivos de aprendizaje que ustedes tienen planteados, ¿no? En su planificación curricular. Eh, Hay como dos opciones, que ustedes elaboren el texto guía para abarcar una unidad de aprendizaje entera,
es decir, un módulo, porque nos han comentado ya que están trabajando por módulos. Y yo he retomado uno de los diseños que nos han compartido, que es en realidad un módulo de formación que tiene varios temas, ¿no? Por ejemplo, de los colegas, no recuerdo bien de qué unidad, les pido mil disculpas, simplemente es un ejemplo además, ¿no? Son, por ejemplo, los temas que abarcaría este módulo: tipos de emprendimiento, motivación para generar emprendimiento, características de los emprendimientos y los temas que están planteados acá, ¿no? Cada uno es una unidad, ¿no? Es una unidad es un tema propiamente que forma parte de lo que es todo ese módulo, ¿sí? La verdad es que la decisión un poco la tienen que tomar ustedes, que se hacen lo que es la elaboración del texto guía para todo el módulo, o si por el contrario hacen la elaboración del texto guía para abarcar una unidad en concreto, que por ejemplo, rescatando de este módulo, de este menú de temas que tiene este módulo, puede ser la elaboración del perfil del proyecto de negocio, ¿sí? Nada más para este último tema, que es la unidad, o la unidad uno, si es que quieren ir, digamos, abarcar la secuencia de modo organizado, ¿sí? Eso ya depende de ustedes. Lo que sí queremos dejarles en claro, queridos profesores, es que no se olviden, hay una decisión que tienen que tomarla en función de los tiempos, los esfuerzos que implica y los recursos que también implica elaborar lo que es un texto guía. Y aquí nos permitimos también hacer una aclaración que a partir un poco de lo que ha surgido ayer, por cierto, no me estoy quejando, no quiero que lo tomen de esa forma, pero sí ha sido una cosa muy puntual que han compartido los profesores y profesores, esas preocupaciones y angustias propias, y queremos un poco, nos ha servido también un poco para hacer este preámbulo, a compartir ya los pasos para la elaboración del texto guía, y es que no se olviden que el texto, en todo momento, el texto guía está elaborado, y este enfoque no hay que perderlo de vista en ningún momento, más si tiene una línea de interactividad, queridos profesores. La interacción, el texto guía y la interacción significa un poco el poder dialogar desde el texto, poder generar que los estudiantes interactúen con nosotros, con los conocimientos, a partir de las actividades que les estamos compartiendo, generen actividades, interactúen, en otras palabras, ¿sí? Para que ellos puedan alcanzar los aprendizajes que estamos llevando adelante, ¿sí? Entonces, siempre el objetivo del texto guía es favorecer el aprendizaje de las y los participantes. Por tanto, hay que ser claros en esto, queridos colegas, queridas colegas, implica el desarrollo de actividades que sean más que compartir información, ¿sí? Lo que nos ha dejado un poquito preocupados es que ayer a varios colegas y en realidad hasta el mismo técnico de Cautapo lo planteó: sería bueno hacer un texto guía, decían, que abarque todo el módulo, que tiene varios temas. No estamos diciendo que no. Lo que queremos dejar en claro, queridos profesores y profesoras, es que en realidad cada uno de estos temas implica, debería implicar que se abarquen actividades que permitan al participante alcanzar los aprendizajes que se están planteando. Y eso en concreto significa que, ¿no? Si ustedes van a tomar la decisión de hacerlo para todo el módulo, que es parte un poco de las preocupaciones que tienen, ¿sí? Que tienen todo este menú de temas. Por ejemplo, en este módulo, no sé, ustedes también deben tener ya sus módulos, deben ser 2, 3, no sé. La verdad es que hay diferentes módulos y demás. Lo ideal, queridos profesores, esto es para dejarlo también, creo, con eso. Lo ideal es que lo ideal es que para cada una de las unidades elaboremos actividades, ¿sí? Pues, es decir, si estoy trabajando tipos de emprendimiento, elaboremos actividades que nos permitan partir de la práctica, teorizar, valorar y producir, ¿sí? No hacerlo de esa forma, en algún momento va a implicar que sus módulos, que estos textos guías se vuelvan módulos, donde está compartida información, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Que en algún momento, digamos, hacemos una actividad para partir de la práctica y luego, por decir nada más, ¿no? Y luego en teorizar le metemos todo este menú de temas, no vamos a generar un texto interactivo, ¿sí?
de todas formas, como les decimos, no está vetado el hecho de que ustedes puedan elegir hacer el texto guía para todo el módulo, pero un poco que creo que hay que quedar claro que la idea es que este texto guía, pensando justamente en los participantes, no pierda esta cualidad, ¿no? De compartir actividades que permitan a los participantes alcanzar la comprensión, el aprendizaje, la apropiación de los temas, de cada uno de los temas que se están compartiendo. Entonces, la decisión siempre va a ser suya, queridos profesores y profesoras, en función, obviamente, cuántos son en el equipo, cómo pueden organizarse al interior de los mismos y demás. Nada más con ese preámbulo, sí me permite ahora sí pasar a lo que es la parte de la elaboración de lo que son los textos guías y comenzar por esta primera parte. Todo texto, incluido nuestros textos guías, tiene un título, va a tener un título, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, siguiendo con el ejemplo de los colegas que nos han compartido su diseño metodológico, hemos tomado el título que ellos le han dado a su planificación, a ese tema, ¿no? Que es emprendimientos productivos en tiempos de COVID-19 con el uso de aplicaciones tecnológicas. A mí me parece interesante, pues definitivamente si es que un poquito más se puede afinar con alguna cosa, con algún término y demás, puede quedar, digamos, como el título del módulo. Ahora, había la preocupación cuando nosotros les hemos planteado esto que está aquí abajo, que esto puede ser una oportunidad para modificar el mismo, este curso, es decir, variar, ajustar, ¿no? Lo que son los títulos del texto guía. Los profesores nos decían, pero si ya está la currícula planteada, ¿cómo vamos a cambiar los temas que están en la planificación? Dos cosas hay, muy puntuales también, queridas profesoras, queridos profesores, ¿sí? Primero, el texto guía no es lo mismo y no tiene que necesariamente ser lo mismo que lo que es que lo que es que lo que es el contenido, el título del menú de temas que nosotros tenemos, ya sea bajo módulos o unidades temáticas que trabajamos con los participantes y que los tenemos establecidos en nuestra planificación curricular. ¿De acuerdo? No necesariamente tiene que ser el mismo. Ustedes pueden enriquecer, ajustar, de modo de hacer más atractivo, de modo de invitar más a la lectura, como vamos a ver luego. Pero también, si gustan, pueden mantener los títulos tal cual. No obstante, el segundo apunte que quería hacer, también es necesario entender que estamos en educación alternativa. Y en gran medida, los preceptos que marca la educación alternativa es siempre buscar lo que es contenidos que emerjan un poco de las necesidades y que se enriquezcan con otros elementos que tienen que ver como la contribución de las ciencias, qué sé, con afinación de otro tipo de detalles. Estamos en educación alternativa, queridos profesores y profesoras, por eso nos ha dejado un poco sorprendido lo que nos han dicho ayer, ¿no? Es decir, ya tenemos un menú de temas establecidos y demás. Yo he trabajado como unos 4 años en educación permanente y ahí es donde la cosa no es tener más bien, ahí sí evidentemente tenemos unos patrones temáticos que nos tienen que marcar la orientación, eso es cierto, profesores, pero la idea es siempre ir ajustando, enriqueciendo nuestros contenidos, porque somos educación alternativa en función de los grupos, en función de las necesidades que hay, ¿sí? Imagínense llevar este mismo título a todos los grupos, es es hacer una repetición de un problema recurrente que tiene la educación alternativa. Si van a trabajar ustedes, por ejemplo, este tipo de proyectos socioproductivos, con mujeres que sean dentro de sus comunidades, mujeres que quieran organizarse, estén tomando fuerza al propósito de lo que es la productividad en sus espacios, yo les sugeriría, inclusive porque somos educación alternativa, cambiar, inclusive ajustar el título de esos contenidos que estamos trabajando, adecuándolos para ese grupo y su contexto, ¿sí? Ese siempre ha sido el desafío de la educación alternativa y esa siempre ha sido la línea de la educación alternativa, queridos colegas, queridas colegas, ¿no? Y creo que estas ideas no se deben de perder de vista, estos enfoques. No le estamos diciendo renuncien a lo que ya tienen, evidentemente hay un bagaje de emprendimiento. Simplemente le estamos diciendo que no se olviden que están en el marco de educación alternativa,
en el cual siempre tenemos la necesidad, el deber ético, moral, pero sobre todo técnico, queridos profesores, de ajustar, modificar en función de lo que son los grupos, en función de lo que son los espacios con los cuales nosotros estamos interviniendo. ¿Sí? Esto también como puntualización, de modo tal que la decisión la toman ustedes. Nosotros, justamente con la finalidad la decisión de enriquecer, de ir un poquito caminando en función de lo que elaborando el texto en función de los parámetros un poco lo estamos compartiendo, la toman ustedes. Nosotros hemos hecho en ese sentido una guía que no está queriendo alterar, si es que ustedes definen que sí es oportuno, tenemos un buen título en nuestro módulo y ahí le daremos fuerza en lo que es nuestro texto guía, eh, de acuerdo, ¿no? Pero nada más que sea un proceso de reflexión de ustedes, queridos maestros, queridas maestras, en la cual tomen la decisión de decir, ah, no, pero si no, veremos también la forma de ajustar, de modo de adecuar, digamos, a lo que son, según los parámetros que nos han compartido, según lo que son nuestro contexto, según lo que son los grupos con los que vamos a trabajar. Nosotros un poquito con esa lógica les queremos compartir también esta parte que tiene que ver con poder ajustar justamente lo que son o poder generar un título alternativo, digamos, a lo que es el texto guía, ¿no? Que dentro de lo que es dentro de lo que es la elaboración del marco que vamos a llevar adelante nosotros, ¿sí? Les hemos compartido tres títulos alternativos. Está en el grupo de WhatsApp, queridos profesores. Hay dos actividades, dos textos que se los he compartido al iniciar la sesión. Lo tienen ustedes a mano el primero, si lo pueden abrir. Van a encontrar, vemos tres títulos alternativos que se podrían dar a un texto guía para la especialidad de gastronomía y alimentación. ¿Sí? Les rogamos a ver, nos ayuden a reflexionar en grupos, no va a ser posible en grupos de tres, sí en forma individual, queridos profesores, y a ver, quisiéramos que nos describan un poco las características positivas, negativas, un poco la diferencia tal vez que encuentran entre cada uno de los títulos, que tiene cada uno de los títulos, ¿sí? Este que es el primero de los títulos, que es Arte y Delicias, Gastronomía y Alimentación, que es el título, por ejemplo, que han dado al texto que han elaborado los colegas de la Dirección de Educación del municipio de La Paz, junto con con un grupo, bueno, varios centros, que hay un centro de educación alternativa, con maestros que han participado del mismo. ¿Sí? Nosotros en función de ello un poco hemos como planteado dos variantes que se podría dar a ese título de ese texto, ¿no? Una que es deliciosas y nutritivas recetas de avena y quinoa, ¿sí? Y segundo, una tercera alternativa, perdón, es deliciosas y nutritivas recetas ancestrales de avena y quinoa. Entonces, les rogamos a ver un poquito, compartir la reflexión con nosotros a propósito, a ver de qué diferencia, no estamos queriendo decir que uno está mal, el otro está bien, nada parecido, nada, no es la idea, sino qué detalles de diferencia nosotros encontramos, qué aspectos positivos y negativos vemos en cada uno de estos títulos que les hemos compartido. ¿Sí? Entonces les dejo un minuto reflexionando, queridos profesores y profesoras, y a ver qué reacciones podemos encontrar de su parte. ¿Sí?
Bien, ahora sí abro el micrófono, queridas profesoras, queridos profesores, a ver qué reflexiones a propósito de lo que son estas sugerencias de título para lo que puede ser un texto guía. Querida profesora Marina, tal vez usted, mil disculpas que la tengan que invitar. ¿Qué reacciones? Que no está. José Luis Chiri, tal vez usted alguna reacción, querido colega. Buenos días, sí. Gracias, Bueno, querido. sí, buen día, sí, colega, a todos los que me escuchan. Y bueno, a lo que estuve viendo también desde mi experiencia, también en base a los textos guías, bueno, es en la elaboración, bueno, en cierta forma ha sido más dinámica, más didáctico en la elaboración de textos guías, para que el participante pueda de alguna u otra forma captar la información y no así, digamos, teniendo un contenido solamente literal, pero bueno, de esa forma, desde, desde mi punto de vista, ha sido más didáctico y bueno, eso es lo que podría expresarle, ¿no? De hacerlo más ilustrativo, ¿no? El texto guía, porque eh, en cierta forma los textos o artículos que se puedan ver es más se muestra más literal, ¿no? Y entonces más de lectura, no muestra, digamos, la parte, digamos, esencial en lo que tenga que ver, eh, que el participante pueda entender el contenido en cierta forma, ¿no? Pero eh, la ilustración en cierta forma del texto guía es muy importante, ¿no? Para que el participante en cierta forma se relacione lo que es en los diferentes temas que se pueda ver. Eso es lo que podría decir. Más Ya, ilustrado, ¿no? ya, correcto. Con relación a algo, con relación a estos títulos que les compartíamos, querido profesor, que haya podido usted apuntar. Hola, hola. Sí. Sí, sí, lo escuchamos. eh, ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No la escuché muy bien. Lo que pasa, tal vez no está viendo la pantalla, usted me confirma, pero sí les estamos compartiendo, les hemos pasado además al grupo WhatsApp, tres posibles alternativas que podría tener un texto guía, ¿no? Y queríamos encontrar reacciones a propósito de las diferencias que encuentran, un poco aspectos positivos o negativos que ven en los mismos. Mm, ok. A Pero ver, no, un no, momentito. no se angustie, querido profesor, a ver, tiene usted todavía ahí para poder verlo. No sé si algún profesor se anime un poco a responder a la pregunta que habíamos planteado. Maridel Bizárate Rojas, usted tal vez, querida profesora. Está bien, Licen. Muchas gracias, Bueno, profesor. yo puedo apreciar, por ejemplo, en el título, en el primer título, ¿no? Dice artes y delicias, ¿no? Sí, correcto, estamos viendo. Si yo veo un texto que dice artes y delicias, bueno, voy a pensar que es un recetario, ¿no? De forma general de repostería, digamos, ¿no? De acuerdo. Por la foto, que están ahí unas galletitas, Ya. ¿ya? Y en el segundo título dice deliciosas y nutritivas recetas de avena y quinoa. Sí. Y así yo veo ese título en un texto guía. Voy a pensar que hay varias recetas, ¿no? Como dice ahí, nutritivas, una variedad de recetas de avena y quinoa, que son los ingredientes principales, ¿ya?
Pero cuando yo veo este título que dice, ¿no? Recetas ancestrales, yo voy a pensar que hay recetas antigüitas, ¿no? De nuestros antepasados. Y voy a pensar que está compuesto de eso el recetario, ¿no? Bueno, yo así lo veo, ¿no? Que hay diferencias siempre. El primer título más gourmet, ¿no es cierto? Más recetas gourmet, yo voy a pensar que voy a tener, pero en este último ya voy a pensar que en ese texto hay recetas, como le decía, ya más antiguas de nuestro antepasado, tal vez rescatando, ¿no? Esos conocimientos que tal vez nosotros no conocemos. Bueno, eso pienso. Ya, sí, muchas gracias, querida profesora. No vamos a alargar más esta parte. Sí, lo que un poco estamos queriendo hacer, queridos profesores, queridas profesoras, es invitarles a que cuando estemos inclusive ya planteando lo que es el título de nuestro texto guía, sin desconocer que tal vez ustedes quieran mantener el orden de temas que tienen, y eso ya se los repito, ¿sí? Pueden hacerlo también, eso, como les digo, es parte de las decisiones que ustedes deben tomar, pero bajo el hecho de que, por ejemplo, voy a tener que elaborar un texto ya para determinado tema, digamos, dentro de lo que es un módulo, como puede ser esto de recetas de avena y quinoa, no sé si esa es exactamente mi descripción de la especialidad, pues pensando en ello, tengo recetas de avena y quinoa, por ejemplo, esto que en gran parte han hecho la alcaldía, gran parte de su contenido son recetas justamente hechas de avena y quinoa, no es todo, pero es como más amplio, pero sí. Hay que ir viendo entonces qué título puede ser más atractivo o más pertinente para trabajar, de modo de invitar a nuestros participantes, moverlos evidentemente a que ellos puedan tomar el texto guía y hacerlo como apropiarse del mismo, a ver, incitarlos a lo que es entrar en una revisión del mismo, que eso es parte siempre de los desafíos que tiene todo texto, queridos profesores, ¿no? Saltar esa línea de convocar a quien es el lector, y así sean nuestros participantes, a que ellos puedan tener obviamente esa motivación de entrar en la revisión del mismo, ¿sí? Entonces queremos darles algún punteo de las características que podría tener un buen título, ¿no? Uno, reflejar el contenido del texto y ser llamativo, su integridad, es decir, un título que sea sugestivo, ¿sí? Y motivador hacia nuestros participantes, de modo que vean, sí, a ver qué interesante, ¿no? Va a haber cosas aquí que seguramente voy a poder rescatar. Y un poco en nuestro caso en particular, llevarlo a a una introducción para que inclusive el conjunto de actividades que estén ahí compartidas, él las lleve adelante, ¿no? Entonces, sin olvidar que un buen título es casi un resumen del contenido del texto, ¿sí? Por ejemplo, en este título, más allá de que les puede gustar o no, ¿sí? Porque simplemente son como, tiene una estructura, en esto que decíamos, deliciosas y nutritivas. En el último de los títulos que les sugeríamos, dice, deliciosas y nutritivas recetas ancestrales de avena y quinoa, ¿sí? Nada más hacer notar que se está usando, por ejemplo, adjetivos calificativos, en este caso deliciosas y nutritivas, muy fuertes, bien concretos, puntuales, ¿sí? Que un poco tienen la función de hacer llamativo el título. Puede ser que no les guste a algún maestro, por ejemplo, ayer nos decía, me gustaría más arte y delicias, recetas de avena y recetas de avena y de avena y quinoa. Algo así, no estoy hablando de memoria, pero algo así, el maestro había hecho una combinación que inclusive probablemente había hecho un título hasta tal vez más sugestivo de lo que nosotros habíamos planteado, ¿sí? En términos de recetas ancestrales, qué bueno que lo ha planteado la profesora, da lugar, siempre con la ancestral nosotros tenemos como ciertos prejuicios ya, ¿no? Bien establecidos, de tomarnos a lo antiguo, ¿sí? Y a lo originario, ligarlo mucho con los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios y demás, ¿no? No se está hablando en primer lugar, si bien es cierto que lo ancestral tiene que ver con la historia, una línea de tiempo, y tiene también que ver con lo que es lo propio, por tanto la cultura y los saberes de los pueblos indígenas originarios, y qué sé yo, pero finalmente un saber ancestral, queridos profesores y profesoras, en el fondo de las cosas son esos conocimientos, esas experticias que de alguna forma pasan
de generación en generación, ¿sí? Y que tienen un peso específico a momentos de la elaboración de varios de los platos de comida típica, por ejemplo, que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, los sabores que se le da, cuando uno hace caso, digamos, a lo que es un poco esta línea de elaboración, estos parámetros de elaboración bajo ese saber ancestral, definitivamente por lo menos los platos más típicos tienen un sabor distinto. No estoy queriendo decir que son lo mejor ni lo más pesado. Usted sabe más de su área, queridas profesoras. Pero un poco lo que está haciendo este término es darle un sentido de pertenencia e identidad a lo que es contextualidad, a lo que puede ser nuestro texto guía, además de especificar una parte esencial del contenido del mismo, que va a ser recetas ancestrales. Y tercero, cuando se habla de avena y quinoa, estamos hablando de los contenidos que marcan el eje, ¿no? El eje de los diferentes, de los diferentes contenidos que están compartidos en lo que es el texto guía que estamos llevando adelante, ¿sí? Nada más, como les decimos, esperamos sugerirles lo que es a ustedes, ponerles un poco a pensar y pensar si, a ver, es adecuado que redefinamos nuestro título que le podemos dar a nuestro texto guía, ¿sí? Y en función un poco de estos parámetros que les estamos dando, ¿sí? Aunque puede ser, y no le estamos negando eso, que ustedes puedan mantener también lo que es el título según un poco la estructura ya del tema que ustedes han planteado. Es decisión, parte de las decisiones que ustedes tienen que tomar, ¿sí? Nada, simplemente le estamos sugiriendo algunos tips al momento de pensar en, ¿no? Entonces, el el título debe ser fácil de recordar, ¿sí? De modo tal que se quede en la mente del participante y lo tenga como una referencia y sin que necesariamente lo tenga de modo literal, porque puede ser, por ejemplo, como en el caso de los colegas que han hecho esa planificación para emprendedorismo, que es un título largo, es muy difícil que un participante lo memorice, pero puede quedársele una parte, sí, de él, de ese texto, de ese título, porque él es sugestivo, ¿sí? A emprendimientos en COVID, puede ser que se les quede en la mente, y tienen un título ustedes más largo, pero, ese título, eso es de emprendimientos en tiempos de COVID, ¿no ve? Ahora ustedes también reflexionarán si es que eso se les va a quedar a los participantes en la mente, si es lo más adecuado o no. Pues, tienen ustedes la oportunidad justamente de ajustar su título en función de ello. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes deben conocer este libro de Spencer Johnson, que está aquí compartido. Casi muy poca gente se recuerda del texto eh, a partir de todo lo que es el título, pero sí se acuerdan de una palabrita del texto, que es el queso. Buscan el libro con el nombre del queso, ¿no? ¿Entiende usted el libro del queso? ¿No? Ya, es fácil dedicarse a partir de esa apropiación, de ese nivel de conocimiento que tienen del mismo las personas, buscar y contar con el mismo, ¿sí? Por ejemplo, ya pasando a lo que son los ejemplos más propios de sus áreas, y siguiendo con esta línea, puede ser que el participante, si es que hacemos si es que tomáramos, digamos, este título para lo que es nuestro texto dentro de gastronomía y alimentación, puede ser que el participante obvie lo de deliciosas y nutritivas y hasta ancestrales y se quede con el título, estos son textos de recetas de avena y quinoa, se dan cuenta y ya esté como tenga un nivel de apropiación. ¿Sí? O puede ser que la fuerza esté en recetas ancestrales. Hay recetas ancestrales, sí, no sé de qué era, pero eran recetas ancestrales ahí, ¿no? Pero es un poquito, no se olviden es también con la idea, hay como dos momentos cuando uno se apropia del texto. Ustedes, el proceso que van a seguir es compartir y saber sus conocimientos, donde obviamente los participantes van a tener un manejo más cotidiano, más, eh, más de aprendizaje justamente del mismo, por la labor de aprendizaje que están llevando adelante, pero también en la línea de tiempo es un texto que se les va a quedar como un referente y ahí es donde los títulos van a jugar el nivel de apropiación en función también de los títulos que le podríamos dar, puede ser un elemento que ayude también a que lo tengan todo el tiempo como una referencia, ¿sí? Eh,
algo que, sugerencias, tips para plantear títulos nada más, como les decimos, queridos profesores y profesoras, igual que el queso, un número ayuda a recordar lo que es, así como puede ser un término bien llamativo el queso, en el ejemplo anterior, o recetas ancestrales o recetas de avena quinoa, ¿sí? Como ustedes quieran entenderlo, puede ser algo que destaca y ayuda a destacar los textos, es usar números, ¿sí? Aquí está mal, debería ser 10 por abajo, en el ejemplo de abajo, en literal, ¿no? Pero, por ejemplo, un texto que se ha posicionado muy fuertemente, es un bestseller de la literatura, son Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Simplemente para darles una referencia, como de un título, así que ha hecho uso de un número y que este número definitivamente ha ayudado en todo lo que es el posicionamiento, la motivación hacia su lectura, que eso es lo fundamental, ¿no? Y en nuestro caso podrían ser 10 deliciosas y nutritivas recetas. Le está dando una concreción, digamos, ¿no? Pero son como parte de las decisiones que ustedes toman en función, obviamente, de los contenidos que quieren compartir, los aprendizajes que quieren alcanzar con sus participantes, ¿sí? Bueno, esto ya es un tip como más técnico, pero se lo compartimos igual para que lo tengan ustedes como referencia, queridas profesoras, queridos profesores, ¿sí? Usar figuras retóricas o juegos de palabras para lo que es el planteamiento de lo que puede ser un buen título, ¿sí? Por ejemplo, dos términos dentro de lo que es el lenguaje se retrueca, ¿no? Y Cortázar, quien es seguramente maestro de lenguaje, o que no es el caso acá, nos podría ayudar un poco a entender qué son más estos términos. Pero el retrógrado tiene que ver con lo que es rearticular, redefinir una idea que ha sido planteada con anterioridad, ¿no? Dándole un orden, un sentido diferente a la idea original, ¿sí? Por ejemplo, en esto de la vuelta al mundo en 80 días, que es el texto de Julio Verne, el título original se llama, este es un otro bestseller, es La vuelta al mundo en 80 días, ¿sí? Este autor también se llama Julio, pero es Julio Cortázar, no es Julio Verne, lo ha retocado, lo ha hecho un retruécano de este título, ya le ha puesto La vuelta al día en 80 mundos, ¿no? Sirve como tips, porque en algún momento les puede ayudar un poco a tener como un texto guía que sea como un título que sea más sugestivo para nuestros participantes. También se puede utilizar lo que es una antitesis, ¿no? Marinero en tierra de Rafael Alberti, ¿no? Una antitesis porque el marinero está en mar, ¿no? Por eso la misma idea está como una antítesis ahí planteada, ¿no? Marinero en tierra, ¿sí? Y finalmente, un buen título debe inducir al participante a querer leer y revisar, y en nuestro caso en particular, a llevar adelante las actividades que están compartidas ahí, ¿sí? Eh, por ejemplo, un título que puede ser llamativo es este, ¿no? Los hombres que no amaban a las mujeres, a la miércoles, ¿no? ¿De qué tratará, no? ¿Qué particularmente llamativo es el texto? ¿Quiénes serán esos hombres que no amaban a las mujeres, no? Steve Clarkson es otro bestseller de la literatura, ¿sí? Pero en nuestro caso, ya en lo que es más la parte de lo que es la formación técnica, títulos para lo que es textos, guías de la formación técnica, podría ser, digamos, igual un título que sea sugestivo. Si ustedes no están de acuerdo, evidentemente podemos discutir podemos tomar una discusión amplia, larga, pero pueden utilizar calificativos distintos. Inclusive el orden de cómo están ahí planteadas los, los- de cómo están planteadas las palabras, ahí en este título también lo pueden alterar. Podría ser recetas ancestrales de avena quinoa, deliciosas y nutritivas, o algo así, no sé. La verdad es que esto tiene que ver con parte de lo que ustedes un título siempre va a ser algo que el autor está dando a su obra en función de lo que quiere obtener con el público al cual está dirigido. Nuestro público son nuestros participantes, esencialmente, queridos profesores, profesoras. Entonces, más allá de esa discusión en la cual nos podríamos ganar, ancestrales no, deliciosas nutritivas, simplemente es un ejemplo de algo un desafío para ustedes, que se puedan a pensar desde el título cuál puede ser
digamos, un título más adecuado, sugestivo, que cumpla tal vez estos parámetros, parte de estos tips que les hemos compartido, para que podamos tener un título que sea lo más sugestivo, lo más pertinente, que sobre todo motive ya de entrada, le ponga al participante a la miércoles. Qué interesante lo que está aquí planteado por nuestros facilitadores, por nuestros facilitadores. Lo motive hacia lo que es la lectura, ¿no? Lo induzca. No está vetado, no obstante, que mantengan lo que son los títulos de sus módulos y los títulos que están compartidos ahí en sus que tienen ustedes en su planificación curricular. Les reiteramos, queridos profesores, no, pero sí que sea este un espacio para, desde, ya que estamos elaborando textos de guías, que sea este un espacio para reflexionar desde ellos, ¿sí? Desde el título mismo, que eso es parte de la construcción. Primera actividad que queda entonces para ustedes, profesores, profesoras, es que a partir de los elementos compartidos respecto a la definición de un buen título, ajustemos el título para nuestro texto. Sí, no necesariamente, si es que ustedes lo mantienen, tendrán alguna justificación, porque también vamos a ir como compartiendo ya la próxima sesión parte de las cosas que ustedes vayan, los avances que vayan realizando. Entonces, sí, como les decimos, que sea una oportunidad para reflexionar, para poder elaborar, ajustar tal vez el Que sí. individuo ha escrito, se lo escribieron. Tiene que contratar un tipo para que le escriba los tweets. Qué vergüenza. Perdón. No sé si algún profesor estaba como queriendo hablar ahí. ¿Algún colega queriendo participar, tal vez? Bueno, igual iba a abrir el micrófono para reacciones de su parte, queridas colegas. Reacciones de su parte, queridas profesoras, profesores. Ayer hemos tenido unas reacciones bastante fuertes porque nos decían, no es lo más adecuado, no sé, bueno, realmente que esperamos también. Finalmente de eso se trata, ¿no? De reflexionar, retroalimentarnos, ¿no? ¿Algún colega que quiera tenga algún comentario, pregunta, no sé? Hasta aquí. Bueno, vamos a suponer que está como entendido lo que estamos compartiendo y sigamos entonces, ¿no? Seguimos con lo que es esto, la parte de lo que es la estructura del texto guía. Les recordamos que estamos elaborando lo que es la presentación del texto guía y una segunda parte que tiene lo que es la presentación del texto guía es esto, ¿no? Lo que es los créditos, plantear lo que son los créditos del texto guía. Entonces, les he compartido al grupo de WhatsApp, queridas profesoras, queridos profesores, la cartilla educativa número 2, que es la ley número 045 sobre el racismo y toda forma de discriminación, publicada por el UNFPA, ¿sí? El año 2016. ¿Sí? Lo que les pedimos es, puedan revisar el texto, ¿sí? Y puedan ubicar en qué parte del texto querido profesor Samuel, tiene el micrófono activado, les vamos a apagarlo. Ya, muchas gracias, sí, igual lo apagué yo. Les decíamos entonces, tienen ustedes en el grupo del WhatsApp compartido, igual ya estaba como este material compartido hace varios días, desde la última sesión en realidad en la plataforma Moodle. A ver, lo tienen en el grupo de WhatsApp, ábranlo, queridos profesores, profesoras, y a ver, coméntenos en qué parte, ubiquen ustedes en qué parte se encuentran los créditos y qué información brindan los créditos del texto, ¿sí? Les voy a dejar unos 30 segunditos que puedan hacer ello.
Bien, no sé si algún profesora se anima un poco a compartirnos en dónde ha ubicado más o menos la parte de los créditos y dónde están en realidad la parte de los créditos y qué información nos brinda la parte de los créditos del texto guía. ¿Algún colega que nos ayude con ella? A ver, no. Vamos a tener que invitar a alguien a ver, nuevamente. Tal vez la persona, creo que es la técnico, si no me equivoco. Tal vez, estimada Heidi Lascano, si está usted atenta, nos da una manito con ello. No, parece que no. Profesora Norma. Estoy abriendo recién, estoy descargando, el internet está mal, deme un segundo, lo voy a revisar ahorita, ¿ya? Ya, sí, sí, claro que sí. A ver si alguien más bien de modo voluntario se anima a ayudarnos, queridos profesores, profesoras. Dele, dele. Disculpe, no he entendido bien su pregunta o en qué texto. Está en el grupo de Para WhatsApp. disculpar. Sí, no, mil disculpas, más bien. Sí, Al grupo, al grupo de WhatsApp se los hemos compartido. ¿Con qué título? Es esta, cartilla educativa número 2, ley contra el racismo y toda forma de discriminación Ya. del UPA. La idea es que es muy simple la tarea, ¿no? Ahí vean ustedes dónde están los créditos y qué información brindan los créditos del texto guía. No es tampoco otra cosa, ¿sí? Es este texto que lo tiene en el grupo de WhatsApp, ¿no? Hay una imagen sugestiva a propósito de lo que son personas que pertenecen a un pueblo indígena originario, ¿no? De la Amazonía en este caso. Bien, ¿alguien que se anime o no finalmente? No vamos a renunciar a que podamos participar, porque eso es la esencia de la educación alternativa, que los profesores, sí. A ver, profesora Janet, tal vez si nos puede dar una manita en ello. ¿Cómo le ha ido en ello? Nada. Profesor Hans. Distinguido Hans, tal vez nos da una manito en ello. Nada. José Luis Chiri. Estimado José Luis Chiri. Justino. Nada, nada. ¿Qué problema, no? Perdón, estoy en reunión, no puedo responder ahorita. Bueno, disculpe. Maridel Bizárate Rojas, querida profesora, tal vez usted. Dicen, yo ya lo tengo al texto, ya lo he abierto, pero no sé qué parte quiere que lea para esta presentación y hay un montón de... Solamente ubicar dónde están los créditos del texto guía y qué información qué información brinda. Los créditos. Sí, los créditos, sí, exactamente. Ya, a ver, sí, estamos No hallo dónde hay créditos. Ya, bien. No, ya, querida profesora, no se angustie. Pero sí, si indicara usted un subtítulo, digamos, o una página, uno lo encuentra. Esa era parte un poco con la finalidad de que nos podamos apropiar, que en general, porque no con el fin un poco de dar información a propósito de quienes han elaborado los textos, inclusive los textos guías,
hay una página que está dedicada a lo que es la identificación de los autores, el marco institucional, un poco los derechos de propiedad y que tienen cada texto que se va elaborando y un poco también agradecimiento a quienes han auspiciado. Ese sentido tiene, ¿no? Para que un poco puedan ustedes también darle esa parte. Esta es la cartilla que les hemos compartido, queridas profesoras, profesores. Por cierto, es parte de una serie de cartillas que se han elaborado para los pueblos indígenas que están en la Amazonía, particularmente en Cobija. Sí, bueno, he tenido la suerte, digamos, de poder participar de lo que es esta elaboración. En la tercera página de este texto, es la primera, la portada, ¿no? La segunda que tiene esta imagen y la tercera van a encontrar en blanco, esta parte que está en blanco, todo lo que son los créditos del texto guía, ¿sí? Como ustedes verán, está quién ha elaborado, quién ha sido formado parte de la coordinación, quién ha sido el consultor que ha elaborado, que en este caso ha sido mi persona, quién se ha encargado del diseño y diagramación de lo que es este texto, la impresión de puesto lugar y demás, ¿sí? A ver, con relación a ello, justamente, queridos profesores y profesoras, nosotros un poco, a ver, entender que un poco la página de créditos, denominada también página de verso, título, página legal, página de derechos, se compone por informaciones, o es donde se comparte informaciones que identifican a quienes han intervenido en la creación, edición, producción y publicación, y en nuestro caso, el marco institucional bajo el cual ha sido elaborado ese texto, ¿sí? Ya sea que es un texto que se lo publica de forma impresa o digital. En nuestro caso seguramente va a tener una versión digital, los textos guías, ojalá también impresos, ¿sí? Como también por datos relativos a lo que es la identificación de la obra, ¿sí? Nosotros vamos a aprovechar, y esto es puntual, queridos profesores, nosotros vamos a aprovechar la página de los créditos para plantear los siguientes datos, los siguientes dos grupos de datos, ¿sí? Uno, la identificación de datos del centro, ¿sí? Y ahí pues vamos a tomar en cuenta estas partes, ¿no? Dentro de lo que es esta partecita, lo que son los créditos, el autor, o en este caso, como van a ser en la mayoría autores del texto, ¿sí? El SEA, bajo el cual están llevando adelante la especialidad en nivel, y le hemos puesto otro. Ustedes obviamente está abierto la posibilidad de que puedan meter algún otro dato que consideren pertinente para lo que es dentro de los créditos que tendría este texto guía, ¿sí? Y la segunda parte que tiene que ver también ya con lo más formal de lo que es la parte del, bueno, en realidad todo es formal, ¿no? Pero esto está ligado o orientado a lo que es la identificación de los derechos, de los créditos que tiene ese texto, ¿sí? Finalmente es un trabajo que tiene una autoría, queridos profesores, que implica un esfuerzo, una reflexión y también una responsabilidad, ciertamente, ¿no? Entonces, ahí está. Les pedimos que mínimamente también puedan poner ustedes copyright. Vamos a ver enseguida qué es eso, que es básicamente los derechos de explotación y uso que tiene el texto que se está elaborando, el aviso legal y la mención a instituciones, entidades y empresas. Con la finalidad un poco de orientar esto, queridos profesores y profesoras, nos hemos elaborado un ejemplito, que ustedes lo van a tener obviamente a mano. Sí, están entonces, nada más es como un cuadrito, una página ahí dedicada a lo que es estos datos que consignan dónde, bajo qué marco, quiénes han elaborado, bajo qué marco, cuál es un poco el aviso legal a propósito de los derechos de autor, ¿sí? Entonces, miren, esta primera parte están obviamente dedicados a lo que son los autores, como van a ser equipos, aquí ustedes van sumando nomás lo que son los nombres, yo de hecho le puse nada más dos, Daniela Valdivieso, Omar Chávez en este caso, nada más un ejemplo, porque los profesores, ¿no? Esto que también es una sugerencia, este preámbulo, ustedes si quieren pueden encontrar una forma mejor de plantear, háganla. El presente texto ha sido elaborado por el equipo de maestros y maestras del Centro de Educación Alternativa en Borsupe. Se está identificando dónde se está elaborando, bajo qué marco institucional se está elaborando este texto, en la especialidad de electricidad,
el nivel técnico básico, y como les hemos dicho, como les he compartido hace un momento, queridos profesores, puedan identificar inclusive algún otro dato, consignar algún otro dato que les parezca importante, ¿sí? Eso para que quienes estén aborden, evidentemente, si bien está dirigido a nuestros participantes, también ellos lo van a tener con claridad establecido, pero también en algún momento puede ser que nuestro texto salga de nuestro espacio del aula, de nuestro espacio de trabajo con los participantes, y sea una oportunidad para presentarlo, por ejemplo, en otro curso de capacitación, no sé, compartir con otros colegas y demás, y es un poquito darle esa referencia de en qué marco se ha elaborado el texto bien. ¿Sí? El copyright, queridos profesores, tiene que ver con lo que es esta sigla y una C en este circulito, nada más es eso, ¿no? El copyright. ¿Qué significa esto? Los derechos de propiedad que tienen, los derechos de propiedad y explotación, en este caso comercial, si es que fuese el caso, pero nada más nos parece que es importante darle por lo menos esta parte, dejar con claridad, dejar sentado quiénes tienen los derechos de propiedad de eso, de lo que está compartido en ese texto, ¿no? En ese caso van a ser obviamente en primer lugar los autores, que copyright, Juan Pérez y Daniela Valdivia están copiados. Debería ser el mismo, ¿no? Omar Chávez, bien, disculpas, ahí ha habido un error. Daniela Pérez Valdivieso y el año, ¿sí? También ustedes pueden abrir, y esto es parte un poco de las decisiones que tendrían que tomar, si es que eso le pertenece, si es que a pesar de que es un texto que ha sido elaborado por este equipo de maestros, tiene también los derechos el centro, ¿no? Es decir, el CEA. Entonces, si es que fuese así, ¿no? Aquí esta sigla, debajo de esto, y el Centro de Educación Alternativa en Borosú, ¿sí? En este caso, ya está. Con eso queda claramente consignado de que los derechos de autoría y de propiedad, y si fuese el caso de lo que es uso y explotación de los derechos de lo que es si hubiese el caso de que si hubiese una publicación, generar algo de ingresos, lo tienen estos señores, ¿no? En esta institución en puntual, ¿sí? Siempre un texto, queridos profesores, queridas profesoras, por norma, tiene un aviso legal, ¿sí? Que puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Que es, en este caso, se permite la reproducción total o parcial de la información, es sugerencia, ¿no? De la información aquí publicada, siempre que no sea alterada y se asignen los créditos correspondientes, ¿sí? Pero también puede ser negativa, como les decía, ¿sí? No se permite ni la reproducción total ni parcial de la información aquí publicada, y además se hace una referencia a lo que pueden ser a lo que es una advertencia de sanciones que pueden, de un curso de acción en realidad legal que pueden seguir quienes tienen los derechos de propiedad del texto. Y finalmente, queridos profesores y profesoras, en esto lo que son los créditos, tendríamos que plantear esta parte que tiene que ver con la elaboración de los agradecimientos. Simplemente lo hemos puesto también como sugerencia, pero eso es parte también de lo que las decisiones que ustedes deben de tomar, que es la elaboración del presente texto ha sido posible gracias a XY, ¿no? No lo voy a leer porque definitivamente es simplemente un ejemplo y es parte de las sugerencias que les realizamos y de las decisiones en particular que ustedes deben de tomar, ¿sí? Esto es la página del texto. Bien, normalmente entonces, luego de lo que es la portada, la tapa del texto, hay una partecita así concreta que no es, que está en una página o en un cuadro ahí planteado que implica una información a propósito de todos estos datos que les hemos consignado, ¿sí? ¿Alguna consulta con relación a esto, queridos profesores, profesoras? Sí, creo que se da por sobreentendido, ¿sí? Entonces ya, bueno, ustedes van a tener esto, tienen unos textos ahí colgados la plataforma Moodle, y esta presentación también que la van a tener que compartir. De hecho la tienen, pero no, esta última hemos hecho algunos ajustes en función un poco de las observaciones, la vamos a modificar. Querido Daniel, te ruego por favor me hagas recuerdo de compartirte la misma para variar.
Sí, pero bueno, rápidamente les comparto lo que es esto, el copyright. Bueno, no estoy entrando en detalle de toda esta primera parte, porque son como aspectos que ya los tienen ustedes como referencia y a los cuales ustedes pueden dar respuesta. Sí, a la segunda parte, que tiene que ver un poquito con aspectos probablemente más técnicos, digamos, ¿no? Copyright es lo que regula el sistema de propiedad intelectual y el derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Significa que cualquier persona y o entidad que se encuentre al lado del símbolo, por eso les decía, hablaba de este símbolo, posee los derechos patrimoniales o económicos sobre dicha obra, ¿sí? Lo habitual es encontrar dos, ¿no? En la página de crédito, el autor y la casa editora, que es normalmente. En este caso, como les decía, tal vez debería ser ustedes, el grupo del equipo de maestros, debería estar el centro, tal vez mencionado, pero creo que es parte de la reflexión que ustedes, las decisiones que ustedes tienen que tomar, queridos profesores y profesoras. Eh, Nada más esto como información, queridos profesores, no va a dar para que hagamos esto, evidentemente, pero sí es importante que lo tengan como referencia, en particular por si luego se animaran a poder, ven que tienen un texto bien consolidado, que está haciendo ahí tal vez un referente, entonces ya puedan ustedes tener un depósito legal que en realidad es una obligación de cualquier producción escrita, digital, electrónica, visual, textual, icónica, qué sé yo, queridos profesores, el hacer el depósito legal de cualquier institución pública, porque eso es un poco asegurar el registro de lo que es ese texto y obviamente el uso, los derechos de propiedad sobre ese texto. Y además, les decía, es una cuestión, se ha hecho una cuestión legal porque eh, ha sucedido que durante largo tiempo han habido producciones que se han realizado, obviamente, solventadas por lo que es el Estado, pero que no tenían, no ha habido ningún tipo de depósito legal, digamos, ¿no? O sea, no garantizaban, no daban ninguna garantía de lo que es la autoría institucional del mismo. De modo tal que quienes han elaborado y otras personas terceras han hecho uso y expropiación de sus materiales, ¿no? Entonces, un poco esto viene a ser lo que es el marco regulatorio de lo que es la propiedad. Esto, en otras palabras, lo que hace es garantizar la propiedad de la institución y de los autores sobre lo que es un material que se ha elaborado. Y hay un decreto supremo que es el 28.958 que está compartido en la, en la página, en la plataforma Moodle, que ustedes lo pueden leer ya con más detenimiento y descarga. Pero como les digo, simplemente es un tip como referencia, ¿sí? Al final el depósito legal se consigna como un número que está acreditando un poco lo que es los derechos de propiedad del documento que se ha elaborado. Este es otro ejemplo que tienen ustedes de lo que es la página. Lo he tomado en realidad el texto del UNPA que les hemos compartido, ¿no? Tal, ¿sí? Esto que sí, sí es importante que lo mencionen, este aviso legal o reserva de derechos en el párrafo donde se explica que al reproducir total o parcial la obra, parcialmente la obra, puede constituir un delito. Entonces, miren, en este caso, el aviso legal es negativo, ¿no? Les reserva todos los derechos, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra ni su incorporación a un sistema informático y bueno, y el resto, queridos profesores, ¿no? Y en el ejemplo que les compartíamos, si ustedes ven acá abajito, dice, sí se permite la reproducción total o parcial de la información pública. Parte de las decisiones que le van a dar un tono más de formalidad también al texto que nosotros elaboramos, queridos profesores. No va a haber pie de editorial, a no ser que los compañeros de Sudconta, Pautapo y quienes están auspiciando se animen a publicar y lo que son estas obras, por lo menos una o dos, no sé si ahora, justo, o en el curso de los procesos, del transcurso de la gestión o al año, no sé, siempre está abierta con esa posibilidad, porque obviamente hay probablemente textos que se están destacando y demás, puede ser el caso, no hay que perder de vista ello, pero de momento no es nuestro caso, pero sí es parte de un poco de lo que es la información que está compartida, ¿no? Que es la editorial que ha publicado lo que es el texto, ¿no? Entonces, consigna los datos de la editorial en la página de crédito, se incluyen el nombre de la editorial, el domicilio social, a veces un teléfono de contacto y demás. En este caso, por ejemplo, les he puesto el ejemplo, está en rojo,
es toda una página de créditos. Ustedes también la pueden tener como ejemplo de un texto. Aquí está, ¿no? El copyright, que es nuevamente los derechos de autoría y el año en el cual se ha publicado este texto, que en este caso es una institución, que no es lo mismo que el autor. El autor es Varela Rodrigo, ¿no? Sigue siendo el autor y no va a dejar de ser jamás el autor. Pero quienes tienen los derechos de uso patrimonial, de explotación y de propiedad del texto, en este caso porque le han comprado o han llegado a un acuerdo con el autor, es esta edición, esta editorial, ¿no? Es una Educación Colombia, está dando la referencia de dónde está ubicada la misma, ¿sí? Y finalmente, también, si es muy probablemente no se haga editorial, porque si, digamos, si ves el caso de una publicación, estoy seguro que va a ser bajo lo que es la edición de, más que de una editorial de lo que es Conta, Pautap, probablemente, estoy imaginando nada más, ¿no? No estoy diciendo que así va a ser, que profesores, que vean profesoras, ¿sí? Muy probablemente no haya editorial, pero sí haya imprenta, una imprenta que publique los materiales que están elaborando. Eh, Igual, entonces, más abajo está consignado, digamos, los datos de la empresa, de la imprenta, que en otras palabras ha publicado el texto, ¿no? Impreso por Impresiones Gráficas, su dirección, página web y la ciudad y el país al cual pertenece, ¿sí? En este caso, el país no lo han consignado, ¿sí? Y finalmente, en los créditos, profesores, profesoras, están una mención a instituciones, entidades o empresas que han de alguna forma contribuido y colaborado para lo que es la elaboración del texto, apadrinado, subvencionado, qué sé yo, ¿no? Es nada más una línea de texto corta, pero puede ser también que haya textos largos, que implica tal vez en ese caso incluir el logotipo de la información patrocinadora, es decir, alguien que ha auspiciado, digamos, lo que es la elaboración del texto directamente. Entonces, aquí hay un ejemplo puntual. Esta publicación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Publicaciones Científicas. Si fuese el caso, pero en nuestro caso en particular, como en el ejemplo les dábamos, hacer una mención, por ejemplo, tal vez a estas instituciones, pero es parte también, como les decimos, de las decisiones que van a tomar, ¿sí? Segunda tarea, queridos profesores, profesoras, partiendo de los elementos de la elaboración de los créditos de un material escrito, planteamos o ajustamos la página de créditos para nuestro texto guía, ¿sí? Esa queda como una segunda actividad, ya que sí me detengo porque inclusive me he cansado de hablar. Ya estoy como una hora y más. Reacciones, sí, les abro el micrófono, queridos profesores y profesoras. Nos escucharemos un poquito qué reacciones, qué les ha parecido estas dos primeras partes del título de los créditos. Hola, buenos días. Querida profesora Heidi, adelante. ¿Cómo estás, José? Buen día. Un favor, soy técnico de Fautapo, de esa manera que tengo una consulta y tal vez una aclaración. La Ya, adelante. primera, vas a disculpar justamente por la ausencia de los profesores de Pando, ¿no? Debido a que el día de hoy todos están ahorita en la DDE, justamente por los nuevos cargos que está viendo, ¿no? Y segundo, en la parte de los textos que mencionabas, la consulta era de si directamente los profesores son los que van a realizar las publicaciones, ¿tendría que entrar el Ministerio de Educación? No, porque si no les pone dinero, plata, no, no. Si es que ellos van a subvencionar con sus fondos, esto es un asunto de fondos, claramente, ¿no? No obstante, es como en este caso, no se olviden, hay como hay que diferenciar esto, estimada Heidi, en la medida en que, a ver, me voy al ejemplo que les he planteado, ¿sí? Sí, se puede hacer mención al Ministerio de Educación, a la subdirección como al agradecimiento, porque aquí abajo en esta parte está como los agradecimientos extensivos a quienes han contribuido, digamos, a la elaboración del texto. Otra cosa es que haya un nivel ya de apropiación de lo que son instituciones, como puede ser FAUTAP, como puede ser el mismo Ministerio de Educación, donde irían mencionados acá, luego del copyright, ya eso tiene que ver con los derechos que tendrían además ellos
de lo que es el texto que se podría publicar en caso de publicación, estimada Heidi, ¿no? No, pero entendemos de momento, tal vez es como imaginarnos algo que ojalá se dé en algunos casos, pero ahí es un poco ya ver en qué nivel están participando esas instituciones, ¿no? Ahora, dentro de lo que es, bien, buena pregunta, estimada Heidi, ya dentro de lo que es inclusive esto, yo, por ejemplo, simplemente le he puesto centro, los datos de referencia del texto, por el equipo de maestro del Centro de Educación Alternativa, nivel, especialidad. Tal vez aquí también se podría hacer una mención a que esto es parte, digamos, de la educación alternativa y que se encuentra dentro de lo que es el marco de lo que es la educación alternativa y hacer una referencia a la subdirección a la cual pertenece para dejarlo en claro también. Eso, pero también es parte de las decisiones que toman los autores, ¿no? De lo que es en este caso el texto guía, estimada Heidi. No sé si había otra preguntita de tu parte. Sí, qué pena con que justo esté habiendo haya habido esto de lo que es la designación de las nuevas autoridades, pero necesario también, porque ustedes saben, luego la gestión no se puede encaminar sin las mismas. No sé si hay alguna reacción más de parte de ustedes, queridos colegas, queridas colegas. Han estado medio, han estado economizando mucho su participación, el día de hoy por lo menos. Bueno, entiendo que ¿no? Pero tienen ustedes este marco de referencias y sobre todo tienen ustedes este ejemplo para llevar adelante lo que es la elaboración de los créditos, de esta página de los créditos del texto guía, ¿sí? Así que la van a encontrar para poder ustedes elaborar lo que son los mismos. Sí, no va a dar ya mucho el tiempo para elaborar lo que es la introducción. Prefiero un poco hacerlo más lentamente. No sé si alguna reacción más quisiera escuchar. Ahorita ya lo haremos, aprovecharemos mejor este tiempo. Nos vamos a encontrar, les recuerdo, el día domingo. Ya vamos a estar compartiéndoles lo que es la introducción. Hemos elaborado un ejemplo, un modelito de cómo hacer una introducción y qué partes tiene una introducción. Pero la verdad es que dado el tiempo, prefiero nomás, preferimos hacerlo con calma. Y además vamos ya a compartirles la parte del desarrollo del curricular propiamente, que es el partir de la práctica, ¿no? Cómo podemos plantear actividades para partir de la práctica en función del objetivo, los contenidos del contenido que estamos trabajando. Les vamos a compartir además de inicio una actividad introductoria de reflexión a propósito de qué es partir de la práctica, ¿no? Y cómo deberíamos conceptualizar con precisión qué es partir de la práctica. Entiendo, ya lo tienen, vamos a reflexionar nada más para volver a aclarar esas ideas. Y luego vamos a estar compartiéndoles también un modelo de lo que es una introducción, ¿no? Reacciones, queridos profesores. Daniel, no sé si tienes algo, estimada Heidi, tal vez tú algún comunicado, algo por ahí. Danielito, ¿algún comunicado, algo que tenemos por ahí que quisiéramos decirles a los colegas? Sí, un favorcito más, va a disculpar. Ayer justamente estábamos conversando con Daniel, debido a que muchos de los profesores no habían entregado el trabajo. Sin embargo, nos mencionaba, ¿no?, que algunos han enviado, pero no habían colocado nombres. Entonces eso queríamos ver también cómo podemos regularizar, por favor. Creo que, Daniel, lo pueden volver a colgar en la plataforma, ¿no? Con la carátula, que obviamente donde esté claramente entonces los nombres. Estimado Daniel, no sé si estás. Danielito. Sí, yo creo que, estimada Heidi, para subsanar ello, lo que les pediríamos es volver a colgar el material, el texto guía que han compartido, en función de ello, ya poner obviamente los nombres, si es que se han olvidado tener ahí para que nosotros podamos tener, porque sí nos ha preocupado mucho, que no hemos alcanzado ni a la mitad de docentes. Bueno, entendíamos que probablemente, como han sido trabajos en grupo, también estaban los nombres, pero hemos hecho una revisión y hay varios que no han entregado lo que es el texto guía. Y por ello también hemos decidido cómo hacer una secuencia como más punteadita, más calmadita. Miren, los dos trabajos que tienen ahora encargados
no es muy complicado, ¿no? Y de hecho, si no lo van a mover, digamos, lo que son los títulos de lo que va a ser su texto guía, van a hacerlo nomás en función de lo que son los módulos, como les decíamos. No, no hay mucho que hacer, simplemente tienen que reflexionar ustedes sobre ello. Entonces, ya la decisión queda obviamente en función de ustedes. Entonces, en realidad, les decía sobre ello, ¿no? Sobre esto, ¿no? Entonces, tal vez como dábamos en el ejemplo, tal vez su título va a ser este, y al que el de la unidad, el que está planteado dentro del menú de temas, que en este caso parte de lo que es un módulo, seguramente, que desarrollan los colegas, ¿no? A propósito de hacer emprendimientos deportivos. Lo pueden mantener, pero tómense el tiempito para reflexionar, contextualizar, ajustar eso en función un poco de los tips que les hemos dado, ¿sí? No sé si y la segunda tarea es que puedan elaborar lo que es los créditos del texto. Tampoco es complicado, queridos profesores. Entendemos entonces que para el día domingo ya lo tendrían que tener como, lo pueden subir también a lo que es la plataforma, y ya lo tendrían que tener ambas cosas, lo pueden tener, luego van a tener, pueden ir adelantando en la introducción, el objetivo holístico de hecho también lo tienen en su planificación, simplemente vamos a darles un tanteo para que ustedes puedan ajustar el mismo. Y ya está, ya realmente con eso tendríamos una primera parte muy bonita, esperemos también muy productiva, y luego entraríamos a lo que es ya el desarrollo curricular, que en este caso, por ejemplo, es partir de la práctica. ¿Sí? Voy a dejar de compartir mi pantalla para, bueno, cesar lo que es esta sesión. A no ser que haya algún comentario, pregunta de parte de ustedes, si no, esta ha sido una sesión un tanto regular, sí, porque muchos compañeros no han entrado. Deseándoles entonces que tengan una feliz y sana Semana Santa, y además sobre todo reflexiva. Nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿no? En el mismo horario. Que estén bien, queridos colegas. Permiso. Hasta el domingo, Licen. Permiso. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.